Bueno, lo que dice Bonitzer, en algún caso en esa especie de proceso de captación de la realidad, es que básicamente hay un principio que hay que tener en claro, y es que la realidad es inabarcable. No se puede ver todas las posibilidades de lo real. Así uno tenga la idea del cine clásico norteamericano, o la idea de Bazin, o la de Baudry, nunca la realidad se puede abarcar. Uno está en un lugar y se está perdiendo, así esté mirándolo con la cámara, lo que pasa al costado de la cámara no lo va a ver y se va a escapar. Entonces la realidad básicamente es inabarcable. Captar la realidad en su totalidad es una lucha perdida de antemano. Es una lucha perdida de antemano. Por eso mismo habla en el apunte de que el trabajo de captación de lo real exige una tarea de incorporación, de, si se quiere, fagocitar esa realidad, incorporarla, tragarla y luego restituirla, ¿no? Como si de alguna forma se podría decir devolverla, generar una asimilación y una posterior extracción de esa realidad por medio de lo que uno puede captar. Lo que dice Bonitzer de una manera muy gráfica es traza un paralelo de la realidad como una bestia, como si fuera una gran bestia mitológica o un animal salvaje muy feroz, y lo que hace el director en el momento del rodaje es una lucha a muerte con esa realidad. Una lucha a muerte, ¿por qué? Porque si el director quiere tomar algo de esa realidad, la tiene que matar, básicamente. Esa realidad la tiene que diseccionar, cortar, extraer matándola. No la puede llevar a la pantalla viva. No va a estar viva porque esa realidad no sucede, por ejemplo, en tiempo real, ni en vivo y en directo cuando vemos el cine. Estamos hablando del cine. Entonces, lo que dice es una lucha a muerte donde el objeto más preciado del director, como si fuera un cazador, se tiene que morir, la tiene que matar. Y cuando uno mata a ese elemento, ya no lo posee, porque está muerto, básicamente. Es decir, no hay una posesión sobre eso, sobre esa realidad, porque la realidad ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el director? Bueno, mata la realidad de alguna forma, porque la tiene que cortar, porque le tiene que sacar un pedazo, la mata, pero cuando la vuelca en la pantalla, tiene que hacerlo de un modo que la realidad esté lo más viva posible. Que la realidad se imprima en la pantalla como si estuviera viva, no muerta. Esa realidad se debe transmitir a la pantalla como si estuviera viva, y en base a eso es que se va a desarrollar el montaje, ¿no es cierto? El montaje tiene la función de transmitir esa realidad ya muerta de forma viva en la pantalla, de forma viva al espectador. Por eso mismo decimos que la técnica del montaje es fundamental. Es como si lo pudiéramos entender de alguna manera muy gráfica. Capturamos a la bestia, la matamos. Una vez que está muerta la bestia, hay que cortarla en pedazos. Toda entera no entra en la pantalla. Toda entera la bestia es muy grande para entrar en la pantalla. Entonces hay que cortarla en pedazos. Algunos pedazos se sacan, otros pedazos quedan. Pero al restituirla en la pantalla, tiene que quedar armada de tal forma que no se noten los pedazos faltantes y parezca que la bestia aparece como si estuviera viva, en una posición vital, feroz, diríamos de alguna forma. Esto, fíjense, uno se pregunta y dice, bueno, pero entonces lo que está diciendo Bonitzer es que el cine clásico norteamericano hace bien, porque toma una realidad que ya está muerta y le da, a través de ese idealismo,
da la sensación que está viva, da la sensación que eso que estamos viendo, que es pura ilusión, que es pura ficción, es verídico, es real. Bueno, no es a lo que apunta von Itzer. Von Itzer a lo que apunta es que tiene que aparecer viva en la pantalla, pero no para darnos respuestas de esa vivacidad, para engañarnos, sino que tiene que aparecer viva en la pantalla, en el momento de la proyección en la pantalla, en el momento en el que estamos viendo la película, adelante de la pantalla, tiene que aparecer viva, pero de modo tal que una vez que salimos de la proyección, una vez que salimos de la pantalla, esa bestia no permanezca viva, es decir, no nos genere un impacto tal que nos anule el pensamiento, que yo solamente me quede pensando en cuán viva estaba la bestia en la pantalla, cuán feroz era. No, todo lo contrario, lo que tiene que generar es que una vez plasmada en la pantalla esa realidad, como si estuviera viva, como si estuviera real, lo que tiene que dejar en el espectador es la posibilidad de poder él mismo, de construir esa realidad, ver los elementos faltantes, pero hacer ese trabajo por él mismo y generar su propio pensamiento, generar su propia percepción, que no es lo que hace el cine clásico norteamericano. El cine clásico norteamericano maneja la emocionalidad, si se quiere, la tensión emocional de tal forma que la bestia no está solamente viva en la pantalla, sino también está viva cuando me voy del cine, cuando estoy en mi casa, mucho tiempo después, sigo pensando que aquello que vi en la pantalla es la realidad. Ahí está el error en creer que von Itzer lo que está haciendo es validando el modo de Hollywood. No, von Itzer dice, en la pantalla tiene que estar viva para que se produzca un intercambio entre el espectador, para que el espectador de alguna forma le dé lugar a su percepción para creer lo que está viendo, pero una vez que el espectador se va de la sala, esa ilusión tiene que desaparecer para que lo que quede es lo conceptual, son los agujeros que de alguna forma manifiestan que la bestia está muerta. La vivacidad de la bestia, la vivacidad de la realidad, solamente tiene que resistir lo que dura la película. Una vez terminada, esa vivacidad tiene que desaparecer y lo que tiene que quedar es el análisis crítico del espectador, su propia percepción. Por eso es que ahí se apoya fundamentalmente en el realismo basiniano, porque el realismo basiniano tiene como premisa que veamos una realidad viva, como en Los 400 golpes, nos creemos la historia de este joven Antoine Donnel, pero luego lo que hacemos una vez terminada la película, nos damos cuenta las diferencias que tenemos con el personaje, por ejemplo sus diferencias coyunturales, las diferencias contextuales, cómo la historia propia la historia de Donnel la podemos asimilar como propia, para tejer nosotros nuestra mirada de lo que recibimos por parte de los ojos de Donnel. No quedarnos con la realidad que nos ofrece el personaje de Los 400 golpes como si fuera la única, sino como una mirada que pertenece solamente a ese niño, solamente a esa experiencia, y en base a eso contrastar con otras experiencias o con la nuestra propia. ¿Se entiende la diferencia? La historia de Donnel es una historia de un niño, no de todos los niños de Francia, no de todos los niños de París, no de todo un paradigma, sino de un niño con su historia y su contexto, y como está retratada en la película, con esa percepción particular, individual, lo que nos propone es que la podamos tomar como esa historia de vida, como esa percepción, y contrastarla con la nuestra propia, de lo visto sobre Donnel y de lo visto por nuestra propia experiencia, y con otras historias de vida de otras películas en situaciones parecidas, o de cosas que vemos en el mundo cotidiano, ya sea por nuestro contacto directo, por las noticias y demás. Ahí está la diferencia. Es importante que esto quede claro. Es un concepto difícil de distinguir y me interesa que quede claro. De todas formas, después vamos a tener la conversación por
por la comunicación online para que puedan preguntar si queda alguna duda, pero ahí está la diferencia de cómo unimos el apunte de Pascal con la película de los 400 golpes, ¿no? Es importante tener en cuenta eso.